hermanas en el Señor. Hoy la Iglesia está celebrando la solemnidad de santos Pedro y Pablo, apóstoles del Señor. ¿Qué mensaje yo puedo ofrecerle en el día de hoy? Quiero realizar una relación entre el pensamiento de San Pedro, la proyección evangelizadora de Pablo y cómo relacionar a Pedro y a Pablo con el Papa actual, León XIV. Ahí voy a girar la meditación de este domingo, que también la dedicamos al Santo Padre, el Papa León XIV, sobre la figura de Pedro. Vamos a encontrarlo en el Evangelio de Mateo, que hemos escuchado. Jesucristo va a una región llamada Cesarea de Filipo. Era una región muy rica en palacio, en monumento, una ciudad muy importante. La primera pregunta que le puede surgir a cualquier inmortal: ¿por qué Jesucristo lleva a los discípulos a esa región, a esa ciudad de Filipo? Para ver la grandeza y el poder de la ciudad. ¿Qué mensaje quiere sacar el maestro con la visita a esa ciudad? El resultado está en la pregunta que hace el maestro hoy en el Evangelio de Mateo. ¿Qué dice la gente que es el Hijo del Hombre? Una pregunta muy existencial y muy directa. Ellos contestaron lo que decían la gente, lo que decía el pueblo. Unos que Juan el Bautista, que realizó un papel determinante en el tiempo de Jesús, aquel que preparó el camino. En medio del desierto, una voz gritó: preparen el camino del Señor. Pero puso un punto claro: no soy capaz de arrodillarme para soltarle la sandalia de los pies, los cordones de la sandalia de los pies.
demostrando Juan el Bautista la humildad y la sencillez. Otros que Elías fue un gran profeta en el siglo VIII antes de la era cristiana, en lo que se llama hoy el Monte Carmelo, que está en el norte de Israel, lugar montañoso, de mucho frío, pero frescoso, muchos árboles, un lugar muy bonito. Otros que Jeremías o uno de los profetas. Si entre ellos no es tan claro, pero lo que está claro es que el personaje que aparece aquí, Pedro, hace una confesión de fe. Cuando el Señor lo cuestiona directamente y le hace la segunda pregunta: ¿y ustedes? ¿Quién dice que soy yo? Y aquí entra una de las figuras más importantes del nacimiento de la iglesia cristiana, que es San Pedro. Simón Pedro tomó la palabra y dijo: esta oración, Simón Pedro tomó la palabra y dijo, indica autoridad, confirmación, convencimiento. Tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Aquí el Evangelio de Mateo describe con dos palabras el Mesías y el Hijo del Dios vivo. Sale del corazón, de la interioridad de San Pedro. No habla de la apariencia, de lo que dice la exterioridad, sino brota del corazón de un hombre creyente, de un hombre firme en la fe. Y Jesucristo le respondió: bienaventurado tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y ahí viene la confirmación de ese hombre débil que negó en varias ocasiones al Maestro, un hombre pegado al judaísmo, pero su corazón cambió. Un corazón convencido. Y Jesucristo creyó en él. Y le dijo lo siguiente: tú eres Pedro, y sobre esta piedra
edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos, dándole plena autoridad. Ahora bien, aquí hay dos elementos fundamentales que podemos unir al pontificado del Papa León XIV, que él ha predicado. En una ordenación sacerdotal, parafraseando lo que dijo el Papa: sean creíbles. Y ser creíble quiere decir den testimonio de vida. La iglesia tiene que ser creíble, creer y testimoniar la fe. Que nosotros hemos observado en San Pedro, desde ese encuentro con Jesucristo, esa responsabilidad que dio testimonio de él. Fue perseguido, crucificado de una forma a boca abajo, murió en el martirio, es decir, que fue un hombre creíble. Y en el pensamiento del Papa León, en eso él lo tiene claro, que la iglesia contemporánea necesita de hombres y mujeres que sean creíbles al Evangelio, siéndole fiel y testimoniar la palabra de Dios. Ahí viene la conexión entre Pedro y el Papa actual. El otro elemento que San Pedro vivió en medio de la diversidad de este mundo, la unidad entre los cristianos. Al principio de la iglesia, Pedro era el cabeza, y sucedió un fenómeno que Pablo abrió frontera y quiso evangelizar y logró evangelizar a los gentiles. Y habían muchas normas dentro de aquellos que se habían convertido del judaísmo al cristianismo. ¿Y cuál es el pensamiento de Pedro y los discípulos cuando se reúnen? Hacen un diálogo y dicen: el Espíritu Santo y nosotros
hemos decidido, indicando la unidad que tiene que existir en la iglesia. También predicada por el Papa León en la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús, donde él ordenó 30 sacerdotes. Llamó a la iglesia a la unidad entre los fieles. Y llamar a la iglesia a la unidad une muchos elementos. A la unidad de la oración, que tenemos que estar unidos en la oración, aunque cada cual tenga su pensamiento, tenga su carisma, tenga su diversidad en el sentido de su vivencia cristiana, pero hay un punto común, que es la oración en Cristo Jesús. Orar siempre centralizado en Cristo Jesús. Ese es el primer derivado que tanto Pedro como Pablo lo asumió. El segundo elemento es un llamado a la paz. Y el Papa León utilizó la palabra original en la prédica, la palabra shalom, paz. En medio de las guerras, los conflictos, tenemos que destruir las guerras, los conflictos, y que el mundo no vive una paz de apariencia, ni una paz de negocio, sino una paz que brota de la interioridad del hombre. Que el hombre, en lugar de ser división, de ser lago, de ser río que divide, que sea puente, aunque existe el río, que sea puente de diálogo en medio de la confrontación de diferentes ideas. Dialogar. Unidad en la doctrina. Una de las características que ha tenido la iglesia a nivel histórico es la unidad en su doctrina. Hay un solo magisterio, hay un respeto a los documentos que brotan del mismo corazón del Papa, porque es el sucesor de Pedro. Y por eso en este día unifico esas dos ideas, esa unidad entre nosotros, la unidad y ser creíble, y ser creíble. El tercer elemento es el amor que ha manifestado hoy Pedro cuando dice: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Que Jesucristo sea la centralidad de nuestra vida. En todas las homilías del Papa León tiene como centralidad a Jesucristo,
lo que dice hoy Pedro: tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Y esos elementos que le he mencionado: unidad, ser creíble, creer en Jesucristo como fuente de vida. Ese elemento común, ¿a qué nos une a nosotros? ¿Por qué padeció Pedro? ¿Por qué padeció Pablo? Por el amor al Evangelio del reino de Dios. Y lo dice claramente en la primera lectura de hoy, cuando Pedro toma la palabra y lo dice claro: ahora sé que realmente que el Señor ha enviado a su ángel para librarnos de las manos de Herodes y de la idea del pueblo de los judíos. La confianza en el Señor. Confiar siempre en el Señor para aplicar lo que dice hoy San Pablo a Timoteo, y con esto termino. Yo estoy a punto de ser derramado en liberación y el momento de mi partida es eminente. He combatido el noble combate, he acabado la carrera, he conservado la fe. La fe. Y tener fe no conlleva anunciar lo que uno cree, ser creíble en lo que uno cree. ¿Y en qué Pablo fue creíble? En el Evangelio. Vayan y proclamen que el reino de Dios está cerca. Evangelizó toda la región de los gentiles. Caminó, y hay teorías que dicen que llegó hasta España. Y murió anciano, mártir en una isla, encadenado. Es decir, que estamos frente a dos pilares y a dos troncos fundamentales de la iglesia. Aquel que fue cabeza, aquel que guió, que condujo la barca de Pedro, aquel Pablo que entusiasmó a la iglesia. Pedro, pescador de hombres, sencillo y humilde, pero con un gran espíritu organizativo, con un gran espíritu de gestión para conducir a la iglesia naciente. Pablo despertó el carisma, despertó la evangelización de los pueblos, fue un gran misionero por el mundo. Y eso es lo que el Papa León brotó de Sudamérica, nació en Estados Unidos, se fue a Sudamérica y allá en las montañas evangelizando y anunciando el reino, y ahora lo tenemos como el sucesor de Pedro. Esos elementos comunes es de pura
providencia del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo que habla en la iglesia. Por eso nosotros tenemos que ser creíbles, dar testimonio y anunciar sin miedo, sin temor, el Evangelio del Reino. Y construir un mundo de paz. Que la mentalidad de ese hombre cruel, de aquellos que van construyendo las guerras en el mundo, sean capaces de comprender el humanismo humano, comprender el amor de Cristo, el Redentor, comprender que Cristo quiere la paz. Y eso que decían los discípulos, la paz esté con ustedes. Y así hoy le hago un llamado al pueblo dominicano. Esos elementos que une a Pablo, a Pedro y al Papa León XIV, vivir en unidad. Un llamado a todas las autoridades: traten de vivir en unidad entre ustedes. Traten de amarse. Un pueblo que se ama es capaz de destruir toda maldad y todo odio, todo rencor. Y a nosotros, llamado a evangelizar, llevar la buena noticia de Jesucristo sin miedo, sin temor. Irnos a todos los rincones de los pueblos, de las ciudades, y darle sabor de Cristo. Darle sabor de Cristo. Y eso es vivir la fiesta de hoy, de Pedro y Pablo, y recordar a este Papa que ha surgido como un gran apóstol, como un gran mensajero de la paz, de la fraternidad para el mundo. Vamos a pedir de nuevo por la unidad, para que la guerra se distancie del hombre, para que el mundo exista la paz. Oremos, por último, por la familia. Estos elementos que le he mencionado: vivir en paz, en amor, en entrega, ser creíble. También la familia lo tiene que vivir con relación a sus hijos. El padre y la madre tienen que testimoniar a Dios. Y en la medida en que uno va testimoniando a Dios en la familia va cambiando. Es el mejor ejemplo que le podemos regalar a San Pedro y a San Pablo, y a su sucesor de Pedro, que es el Papa León: ser creíble en lo que predicamos y anunciamos, vivir en unidad, en amor, tener fe en Jesucristo, que es la centralidad de nuestra vida. Que así sea.